Bienvenidos, bienvenidas a Con el Puño en Alto. Soy Alina Duarte y el día de hoy vamos a tener bastantes temas sobre la mesa con el compañero Diego López. Bienvenido, Diego. Y con nuestro querido Aldo Guevara. Aldo. Hola, Alina. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas que nos están acompañando a las redes del instituto. No olviden suscribirse y vamos a arrancar primero viendo este video sobre la afiliación al partido. Vamos a ver. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras. Los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súmate a Morena! Somos millones. Súmate a Morena. Bueno, pues ahí está. Recuerde seguir las redes del Instituto Nacional de Formación Política, donde les estaremos dando más detalles de este y otros temas. Y bueno, para arrancar este programa, vimos una crisis ahí diplomática de la que hablaremos, que entre Estados Unidos, Colombia, el fin de semana, en una cuestión de horas, vimos bastantes mensajes entre el gobierno de Gustavo Petro de Colombia y el de Donald Trump a propósito de esto que ha anunciado desde hace varios meses, que fue motivo de su campaña, que era que se comprometía a hacer el gobierno con mayor deportaciones en la historia de Estados Unidos. Ahí es en donde ya hemos visto durante todos estos días que han arrancado deportaciones en cuestiones de días, han sido más de miles ya a estas alturas de personas quienes han sido deportadas, y bueno, hemos visto estas imágenes terribles sobre cómo los han deportado a países como Brasil, en donde se ha denunciado maltratos, torturas, encadenados, y eso es lo que Gustavo Petro dijo: hasta aquí, eso no lo vamos a permitir, vamos a mandar nosotros nuestros propios aviones para que los compatriotas regresen en condiciones dignas, humanas al país. Esto fue tergiversado totalmente por los medios de comunicación, diciendo que Trump había doblegado a Gustavo Petro y que había vencido y tenían que recibir a las y los deportados. Eso en realidad fue más una guerra narrativa que lo concreto, que pues nos había negado a aceptar Gustavo Petro a las personas repatriadas. Así que eso permitió, compañeros, esbozar una serie de posturas que creo están lideradas hoy en Estados Unidos por alguien como Marco Rubio, senador de la Florida, que hoy es secretario de Estado y que representa a todo ese lobby de la ultraderecha latinoamericana que ha intentado impulsar golpes de Estado en Venezuela y que obviamente tacha a todo lo que no sea la derecha como comunistas. Entonces, para empezar, Aldo, ¿tú cómo ves esto que pareciera fue desproporcionado, pero que también creo que abre la puerta a ver que no necesariamente es un tema de migración? Claro, no es un tema de migración, es un tema que tiene unas raíces pues muy profundas. Pero bueno, igual creo que una de las principales raíces, yo considero, o de los puntos nodales que hay que ver, es que estos procesos de repatriación fueron también procesos espectaculares, ¿no? O sea, tú decías, empezó ya también un proceso de repatriación de migrantes ilegales, pero si vemos también las cifras, pues no es que haya aumentado respecto a los gobiernos anteriores, ¿no? Incluso si rascamos y si revisamos, los gobiernos demócratas son los que tienen, creo que con Bill Clinton, el primer lugar de números de repatriados que han regresado, ¿no? El tema con Trump es que todo lo tiene que hacer espectacular. Y dentro de esta espectacularidad, que fue como llegó, considero, a la presidencia, pues para él lo espectacular también es la violación de derechos humanos, ¿no? Para empezar, pues nombrarlos como delincuentes, nombrarlos como pues sí, alguien que merece ser tratado así, pues ni siquiera un delincuente merece ser tratado así, ¿no? Entonces, pues hay ese tema de intentar posicionarse en algo que solo queda como en la superficialidad, pero pues de fondo
Yo insisto que esta espectacularización de la política, esta espectacularización de Trump, pues también es una especie de ir midiendo el terreno, ¿no? Ir viendo quién sí acepta ciertas cosas, quién no va a aceptar ciertas cosas, y Petro, pues fue el que dijo, esto no, ¿no? Nosotros somos humanos, nosotros, aunque usted nos considere algo inferior, no lo somos y necesitamos, pues, que nos sean tratados con respeto, ¿no? Y pues viéndolo en este tema de los vasos medios vacíos o llenos, pues incluso podríamos decir que en realidad el que se doblega o el que acepta las cosas es Trump, ¿no? Cuando en realidad pues hay un diálogo, hay un tema diplomático que no es que uno gane, uno pierda, sino que pues ahí nos va dando elementos también para, como tú decías, ir viendo hacia dónde están apuntando los medios de comunicación, cuál va a ser el discurso ideológico que se va a estar manejando en estos próximos años de Trump y por dónde van a querer estar pues insistiendo también para ver cómo desgastar a gobiernos progresistas, ¿no? Yo empezaría por ahí. Que no es menor, porque esto que señalas, Aldo, ¿no? De decir, a ver, los demócratas no es como que, ¿y qué es lo que estaban manejando los demócratas, ¿no? De, ay, nosotros somos diferentes, tenemos distintas políticas migratorias, cuando en realidad lo que hemos visto durante todos estos días, ¿no? A más de una semana de la llegada de Trump, es que también demócratas están apoyando esto en el Congreso, en el Senado, y no solo eso, bien lo mencionas, Bill Clinton empezó también con todo esto, pero fue Obama también quien recrudeció, y resulta, estaba revisando estos días, los números, que Joe Biden rompió récord el último año de su administración, rompe récord en deportaciones en Estados Unidos. O sea, ese título de el presidente que más va a deportar, pues ya prácticamente Biden el último año quiso disputárselo a Donald Trump. Y también como parte de esta política bipartidista, Diego, durante, si no mal recuerdo, la administración de Joe Biden, es que se implementa esto que después nosotros padecimos en forma de plan Iniciativa Mérida, allá fue el Plan Colombia. No estamos hablando de un país que desconozcan ni demócratas ni republicanos. Yo siempre digo que es como, así como Israel en el Medio Oriente, bueno, Colombia fue eso muchos años, y también creo que esta rabia es no permitir que se haya ido ni siquiera a la izquierda revolucionaria anticapitalista, sino haber salido de ese margen de la ultraderecha, o sea, pero de las más rancias de todo el continente. Claro, ¿no? Que además, bueno, creo que o sea, esta afinidad que encontramos entre demócratas y republicanos nos habla de una tendencia que creo que ha sido pues señalada de manera muy puntual por los analistas pues más críticos de este fenómeno, y es que en general la política norteamericana pues ha corrido totalmente a la derecha, ¿no? Ahora, en ese juego de tensiones, sin embargo, sí hay singularidades en la manera en la que Trump se presenta, ¿no? Entre todos estos diferentes matices de la derecha norteamericana, y que tienen que ver con construir su legitimidad a partir de esta estridencia, a partir de esta ficcionalización de que él representa una alternativa al orden establecido, aunque esto en realidad no sea así, ¿no? O sea, está el caso de las deportaciones, que es permanente en todos los gobiernos, demócratas o republicanos. Está el tema de la construcción del muro, que no se detiene porque gane un demócrata o gane un republicano, va a continuar, pero pues deberíamos poner atención en por qué Donald Trump tiene esa necesidad inherente de estar pues vociferando que va a hacer eso, ¿no? Como si fuera algo distinto a los demás gobiernos, porque de ello depende también entender cómo se ha construido este bloque de una derecha bastante extrema en los últimos años, y que tiene que ver con, pues vaya, una construcción de una cierta comunidad, ¿no? Entre sus seguidores, que se basa básicamente en repetir este discurso de odio, este discurso que no va al fondo del asunto, ¿no? Que es identificar las raíces profundas de la crisis que también está viviendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, se señala a América Latina como culpable, se puede señalar a los migrantes como culpables, y se hace todo un espectáculo para demostrar que se está haciendo algo al respecto, cuando en realidad, pues de fondo no se estará haciendo nada en realidad. Y antes de hablar en esto, también decir que ya vimos un primer mandato de Donald Trump, en donde parte de la narrativa que le lleva a la victoria y de esta mediatización y este show es que él no hizo guerra,
¿no? O sea, es el presidente de la paz, pero en América Latina, Aldo, no nos fue tampoco tan bien, ¿no? Más allá de si lo ponían o no en en los reflectores, estaba ahí apoyando a Juan Guaidó, apoyó el golpe de Estado en contra de Evo Morales, recrudeció, ¿no? Esto de la Cumbre de las Américas, al ver que la CELAC se estaba reorganizando, también, bueno, es decir, hubo también ahí una política exterior que es consecuencia de republicanos y demócratas en América Latina, y yo creo que hay mucha sorpresa sobre qué va a pasar en América Latina, cuando creo que ya hemos visto los intereses del establishment bipartidista estadounidense durante toda la región, y más bien también yo creo que en este nuevo momento lo sorpresivo, ¿no? Es que son cada vez más descarados los republicanos, lo cual agradezco muchísimo a Donald Trump, Marco Rubio, toda esta gente, que ya no tienen empacho, Aldo, en establecer su relación directa con Javier Milei. Bukele fue producto también de ese apoyo en su primer mandato, Jair Bolsonaro. Digamos, hay una continuidad más que una alternancia en lo que busca Estados Unidos en la región, que me temo tiene que ver más con recursos que con otra cosa. Claro. Sí, y bueno, incluso antes de comentar esto que dices, me gustaría recalcar lo que decías, que qué es Colombia para Estados Unidos, ¿no? Tú decías un símil de lo que acá se intentó con el Plan Mérida, pues allá fue el Plan Colombia, que fue más allá de lo que se hizo aquí en el Plan Mérida, ¿no? Y además, pues toda la relación histórica que agencias estadounidenses han mantenido con grupos delincuenciales, eso sí, en Colombia, ¿no? Y ahora que llega un gobierno progresista, ahora que pues con todas las contradicciones que pueda haber y con todos los procesos que ahorita se están llevando a cabo en Colombia, pues hay cierto avance, hay cierto voltear hacia la izquierda, pues no se puede permitir eso en Colombia, ¿no? Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia, ¿no? Entonces, el tema de la riqueza ambiental, la riqueza estratégica que representa Colombia, pues también no es casualidad que haya empezado también por ahí Donald Trump. Y se liga con lo que tú decías, ¿no? El golpe a Evo Morales, pues por ahí hay varios artículos, varios analistas que dicen fue un golpe por el litio. ¿Quién es uno de los personajes que está en el gabinete de Trump? Elon Musk. ¿Qué quiere Elon Musk? Pues los recursos naturales como el litio para pues todos los intentos de desarrollo tecnológico que tiene, ¿no? Entonces, como... Exactamente. Estamos inventando, dijo, vamos a dar los golpes de todo que queramos, lidien con ellos, ¿no? Exactamente. No es como que estemos conspirando aquí, lo dijo. Justamente, entonces, o sea, no es de sorprenderse, pero pues justamente también hay que ver cómo vamos a enfrentar a eso, ¿no? Y como tú dices, agradeces que los republicanos se quiten la máscara, y también es de agradecer porque todos estos intentos de intervencionismo, de pisotear la soberanía de los países latinoamericanos hacen que las derechas en nuestros países también se quiten las máscaras, ¿no? Retomando un poquito de historia en el primer mandato de Trump, me acuerdo mucho del libro de Andrés Manuel Oye Trump y de todo el discurso que generó Andrés Manuel acerca de la necesidad de unirnos para enfrentar algo que estaba pasando en Estados Unidos. Y ahora la oposición lo que quiere y lo que sueñan, yo creo, es que pues Trump invada México, ¿no? Entonces creo que también eso es importantísimo. Estos momentos de crisis nos dejan como ver hacia dónde se van moviendo las piezas del tablero, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta porque la forma en la que como militantes vamos a accionarnos y a buscar ciertas alternativas, pues depende de esos análisis, ¿no? Y ahí, Diego, tú le has dado mucho seguimiento a esto que pone Aldo sobre la mesa, que es también el tema de cómo se van gestando estas alianzas entre las derechas, cómo surge un personaje como Donald Trump, y quisiera decir que es el único, pero hoy estamos hablando de las nuevas derechas porque toman nuevas características que no necesariamente son esta continuidad, algunos sí, lo hemos visto, ¿no? De este fascismo histórico, que incluso aquí en México también tuvo sus expresiones, en Brasil, en Chile, en un montón de lugares, en la década de los 20, 30 del siglo pasado,
Pero ahora Trump no necesariamente, que sí lo hace Elon Musk y no hace su saludo nazi, Donald Trump no tiene necesidad de hablar igual que Hitler, reivindicarlo o a Mussolini, pero sí tiene nuevos discursos que repercuten directamente en América Latina. Vuelvo a insistir, como ya lo hizo en su primer mandato con Jair Bolsonaro, con Nayib Bukele, y después constituye una suerte de internacional reaccionaria. Y hoy en ese descaro dicen, vamos con los neonazis en Alemania, y ahí está Elon Musk apareciendo en su show. Aquí dice, vamos con Eduardo Verástegui, y pasó de noche, pero acaban de fundar su partido en estos días. Van con, miren, yo creí que ya era bastante de ultraderecha José Antonio Kast en Chile, y resulta que lo rebasaron por la derecha, y ahí está también Steve Bannon, Donald Trump. Hay una nueva reconfiguración que también tiene nuevas características, Diego. Sí, así es. Bueno, en la coordinación hemos estado dando seguimiento a este fenómeno que, como bien mencionas, no es particular de Estados Unidos. Lo hemos estado viendo en la última década. Bueno, está Jair Bolsonaro en Brasil. Tenemos ahora más recientemente a Javier Milei, que también ha motivado una serie de análisis que hemos estado haciendo también acá desde México. Y pues bueno, tenemos a las también extremas derechas en Alemania, en Italia, que tratan de activar un mecanismo pues que ya se conoce históricamente, ¿no? Que es esta exacerbación de ciertos elementos por algunas derechas, que bueno, fueron lo que produjo al nazismo y al fascismo históricos, ¿no? A las figuras de Hitler y Mussolini. Sin embargo, pasa algo muy interesante, y eso es algo que algunos especialistas han señalado, por ejemplo, Enzo Traverso, que el problema de estos fascismos es que parecen ser mecanismos en transición, vaya. Ya empiezan a aparecer foros donde se encuentran, donde parece que empiezan a conciliar una agenda común, pero por ahora lo que habíamos estado viendo era un proceso en el cual empieza a articularse esos mecanismos fascistas sin tener una agenda propiamente común, ¿no? Eso nos permite ver, por ejemplo, a un Javier Milei quizás más cercano ideológicamente al neoliberalismo, a los bueno, a Philip Rothbard, etcétera, pero por el otro lado tenemos a un Donald Trump un poco más proteccionista, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Pues nos dice básicamente que hay una crisis del capital, y si no se direccionan esos potenciales que empiezan a aparecer hoy en día, que pueden aparecer como el descontento de la población por despidos masivos, por una merma de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por crisis inflacionarias periódicas, etcétera, etcétera, pues bueno, esto que empieza a aparecer y que podría incluso dar pie a un proceso de transformación en otra dirección, pues es devorado por la derecha a través de estos recursos que, entre otras cosas, pues cumplen papeles retóricos, ¿no? Nos permiten tener una respuesta sencilla a lo que ocurre, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema del desempleo que ya mencionábamos, pues se explica, por ejemplo, por los migrantes que le quitan el trabajo a la clase trabajadora blanca, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Se habla incluso como de ciertas conspiraciones, se habla en el caso de México, ¿no? De este pacto un poco discreto con China, donde se estaría permitiendo la entrada de mercancías desde acá hacia Estados Unidos, y eso es también como ¿cómo se puede decir? Un complot en contra de su soberanía, etcétera, etcétera, cosa que con los datos pues se demuestra que no es tal, ¿no? O sea, no alcanza el nivel de importaciones de China a México para explicar la cantidad de mercancías de esa procedencia que llegan a Estados Unidos, pero bueno, ahí ya es otro tema. El punto es dar una visión ficcional de qué es lo que está ocurriendo, que impida procesos que verdaderamente cuestionen el orden de la derecha que se ha hegemonizado en el mundo, ¿no? Ahora, eso también creo que nos pone en un horizonte bastante limitado de acción, en el cual también nosotros como militantes de izquierda tenemos que tener conciencia de cuáles son los puntos nodales en los cuales podemos activar procesos que en realidad vayan en otra dirección, y cuando, por ejemplo, pues las contradicciones inevitables del capital pues van a impedir también ciertas maniobras que nos gustaría ver en lo inmediato, pero que no podemos descartar, ¿no? O sea, el que no se pueda, por ejemplo, hoy proclamar, no sé, una revolución proletaria o una expropiación completa de los medios de producción como la gente más de izquierda desearía, pues eso no quiere decir que estos procesos no sean de izquierda y que estén marcando una ruta en otra dirección que deberemos defender, ¿no? Y que creo que ahí un poco
para ir atendiendo esto, ya lo menciona Aldo, lo mencionas tú, estos debates, ¿por qué los damos? Pues para saber los horizontes hacia dónde tiene que ir la militancia y las respuestas que han surgido, primero, o sea, la crisis económica de 2008 o a el neoliberalismo, han sido propuestas en América Latina que quedaron bastante limitadas, Aldo. Propuestas que obviamente atendieron la redistribución de las riquezas del gobierno, programas sociales, un poco toda la gente en América Latina dice como hoy estamos viviendo lo que se vivió en el primer mandato de Lula, ¿no? Aquí en México, y Lula terminó en la cárcel, asediado por las derechas, creció estos posfascismos brasileños. ¿Cómo empezar a orientar esa discusión de que ese bienestar inmediato que a mí me parece existe en México y que es innegable, que hoy más gente va a la universidad, tiene mayor salario mínimo, ingresos, educación, bueno, se está hablando de vivienda después de décadas de las pensiones a nuestra generación? Yo dije, ay, bueno, qué bonito verlo en los libros de historia, las pensiones, pero no era algo que estuviéramos debatiendo. Aún así, seguimos disputando de un cierto marco, ¿no? Que sí, son propuestas de izquierda, me queda claro, pero estos parece que van un poco acelerados y están con su internacional reaccionaria. De este lado no necesariamente estamos viendo eso. Están disputando abiertamente la influencia transnacional de esos proyectos. De este lado se tiene la CELAC, se tiene ciertos proyectos que también fueron muchas veces debilitados por esas derechas que revirtieron los procesos progresistas. ¿Qué lecciones tendríamos que estar al menos poniendo sobre la mesa mínimamente en México, pues para alertar a la gente de que tenemos que seguir subiendo esta escalera a la izquierda? Bueno, pues es bien difícil contestar eso, ¿no? Tenemos, como bien lo comentan ambos, muchos ejemplos de procesos de ciertos gobiernos progresistas que lamentablemente no han terminado de la mejor manera. Lula, como dices, terminó en la cárcel, pero antes de eso, pues le hicieron un impeachment a Dilma. Pues lo que le pasó a los Kirchner en Argentina, después el terrible gobierno de Alberto Fernández, el golpe con Evo, es decir, el golpe en Ecuador, es decir, tenemos como muchos ejemplos y pues de lo poco, porque también hay que decir que a pesar de que lo podemos ver de una manera amplia, de una manera global, pues cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y en las particularidades que nosotros estamos construyendo en el proceso de la cuarta transformación, diría que hay que estar atentos a no abandonar al movimiento social, ¿no? Creo que eso es algo que me atrevería a decir es fundamental para que no dejemos pasar los embates de la derecha y que pues no abandonar a los movimientos sociales es seguir atendiendo demandas profundas, demandas pues de cambios estructurales que no necesariamente son estos que ustedes comentan, ¿no? Que si hay un mayor nivel de consumo puede ser, que si hay un mayor acceso a ciertos beneficios, a ciertos bienes, pero pues eso no es suficiente, ¿no? Creo que el sexenio pasado el presidente se encargaba una y otra vez de decir la necesidad de una revolución de las conciencias y pues esta revolución de las conciencias es sí o sí una revolución estructural para que estos procesos puedan afincarse y además ir profundizando y modificando todas estas relaciones, ¿no? Pero otra cosa que nos ha enseñado los gobiernos y las experiencias de América Latina es que solos no se puede, ¿no? O sea, por más que nuestro proceso intente generar estos espacios de revolución de las conciencias, de revoluciones estructurales, México no es una burbuja y mucho menos podemos hacerlo siendo vecinos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos espacios, como mencionas, de la CELAC, estos espacios pues de unión, de visibilizar los procesos, los movimientos, los actores, los sujetos políticos que están en nuestra misma sintonía, pues es necesario construirlos o fortalecerlos, porque si no, de otra forma, pues estos procesos terminan, ¿no? Estos procesos terminan y puede venir un escenario, pues, de estos sujetos de ultraderecha que implican ciertas regresiones, ¿no? Creo que la principal respuesta es esa, seguir en el movimiento, seguir transformando y seguir pues mostrando desde una postura crítica
un horizonte de transformación, ¿no? Pero bueno, esto creo que así al aire es muy sencillo decirlo, pero es complicadísimo hacerlo, ¿no? Sí, y bueno, también esto, ¿no? Digo, lo estamos haciendo este debate desde un instituto de formación política porque creo que aquí los tres coincidimos en que tiene que ser medular y también es preocupante ver a una derecha que está estudiando, ¿no? Que se ha apropiado de términos incluso de la izquierda, dar la batalla cultural, ¿no? El cómo están abordando el tema de las masas, que lo están entendiendo y de repente hubo mucha confianza dentro de las izquierdas, sobre todo el apellido progresistas, ¿no? Que al final no terminan de dar ese paso hacia otro horizonte que no sea este mínimo. Y ahí es en donde creo que también hay que ponernos a estudiar, a estar militando en las calles, no abandonar el movimiento, pero construir esas propuestas que logren dar esa disputa de raíz. Atendiéndolo con la profundidad que merece, no implica un cambio solo de nombres, ¿no? Es algo que ahora creo que hemos estado estudiando mucho porque uno dice, bueno, si esto tiene en el fondo una suerte de forma de socialidad que se ha estado dispersando en el neoliberalismo y que tiene que ver con esta hiperatomización de las personas dentro del capitalismo, esta ceguera ante los otros, solo ver por el interés individual, cómo se pueden articular los fenómenos de masas, primero de la derecha, y cómo se han articulado también los procesos populares para empezar a identificar también cómo podemos trascender o salir de esos horizontes, ¿no? Porque algo importantísimo que de hecho está en el libro, que es de un especialista que se llama Alberto Toscano, lo que él menciona y que a mí me parecía fascinante, hace poco lo estaba leyendo, es que se pueden tomar categorías de la izquierda, pero en una clave totalmente de derechas, ¿no? El punto es no la palabra, sino los mecanismos de socialidad que están abajo, y eso tiene que ver con la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, el tema de identificarte en un grupo puede ser político, no a través del cumplimiento de un listado de atributos, ser misógino, ser xenófobo, seguir a un líder de manera irreflexiva, generar una comunidad donde todos pueden intercambiar sus ideas, sus saberes, sus experiencias para ir dimensionando una brújula en común, muy difícil de construir y que los progresismos empiezan a esbozar a través de muy novedosos, ¿no? Yo, en el caso mexicano, diría que al menos, por ejemplo, las reformas a gestar en el que se viene ahora, que es la reforma del Poder Judicial, empiezan a quebrar había sido tocado y que da pie a que esa revolución de las conciencias se traduzca además en nuevos esquemas de participación, ¿no? Porque ahora, pues el tema de no pensar al Estado como este ente que monopoliza la violencia, pues se traduce en un Estado abierto a la participación de sus ciudadanas y ciudadanos, en un ejercicio de reflexión, donde van a ver a una serie de figuras que representaban un poder cerrado en sí mismo, cerrado, alejado del pueblo, al escrutinio público. O sea, van a abrir, van a decir, somos nosotros, este es nuestro perfil, y ustedes, ciudadanas, ciudadanos, decidan si por aquí queremos seguir, ¿no? Es uno entre tantos mecanismos, y creo que eso es lo que tendríamos que estar precisando, ¿no? ¿Cómo se dio eso en los otros progresismos en América Latina? ¿Qué tanto no se dio? ¿Es necesario solo hacerlo una vez o son mecanismos que se tienen que estar renovando constantemente para que esto sea fructífero? Bueno, pues yo creo que son como preguntas que nos quedan en las izquierdas, pero bueno, creo que las derechas no tienen ganadas estas batallas y estamos abriendo esos horizontes nuevos para pues disputar el futuro. Porque al menos la reforma al Poder Judicial se entiende también como esa suma, no solamente de la experiencia mexicana, sino de las experiencias históricas de cómo fue utilizado ese Poder Judicial y que Andrés Manuel, digo, lo vivió en carne propia y gente como Arantxa Tirado sitúa el intento de desafuero como ese primer intento de guerra judicial, de lawfare, en ese intento de desafuero que además paradójicamente no se consuma, ¿no? O sea, es el primer intento, pero es fallido dada la respuesta del poder popular y la creación también de medios independientes, de Radio AMLO, de folletos. O sea, creo que eso se olvida, ¿no? Como que muchas veces queda en el rastro de la historia los liderazgos, ¿no? O sea, como si el carisma de Andrés Manuel hubiese sido suficiente para detener una afrenta de nivel federal, judicial, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, Aldo, ¿con qué reflexión te quedas de esto que, pues eso, la llegada de Donald Trump, las derechas regionales, pero también esa disputa que hoy se está dando
con todas las alertas que estamos poniendo sobre la mesa. Yo soy de las que cree que hay un gran apoyo popular a este gobierno, pero que no necesariamente se refiere a que el 70 y tantos % que apoya el gobierno sea de izquierda, con conciencia, etcétera. ¿Con qué cerramos, Aldo? Bueno, primero, también, así como hace ratito decía que hay que ver las experiencias de la región en qué fallaron, también hay que reconocer, y creo que para ir cerrando vale mucho la pena, pues identificar también las experiencias que han tenido avances importantes, ¿no? En específico, ahora pues 2 países me vienen a la mente, Venezuela y Cuba, por ejemplo, que a pesar de los bloqueos, que a pesar pues de todos los pesares han mantenido una resistencia fundamental, pues para mí que se basa en lo que tú dices, ¿no? Esto no va por un líder carismático, esto va pues porque hay un respaldo popular, pero porque este pueblo que está respaldando pues ya está dentro de otro proceso, ¿no? Ya está entendiendo pues que en sus manos es quien, que tiene la posibilidad de construir el futuro, y creo que en México este 70% de aprobación se tiene que transformar en eso, ¿no? Yo coincido contigo que este 70% de transformación quizás no son personas que se asumen como, no sé, militantes de tiempo completo en un proceso así, pero pues es una de las necesidades y de los objetivos que cualquier movimiento, que cualquier organización política que busca una transformación tiene que buscar, ¿no? Tiene que ir caminando, que estos 70% pues se traduzca así en alguien que cuestiona, en alguien que critica, en alguien que entiende que los medios de comunicación no sean neutrales, que necesita informarse en otros lados, que necesita sobre todo construir comunidad. Creo que una de las cosas fundamentales para hacerle frente a el embate de Trump, al embate de estas derechas, es construir comunidad, ¿no? Entender, pues, desde un primer punto de empatía, que algo que pasa en el norte del país va a afectar al centro o al sureste del país. Y pues nuestro movimiento está lleno de eso, ¿no? Está lleno de que esta revolución de las conciencias implica que por el bien de todos, pues primero los pobres, pero los pobres en un sentido pues amplio, en un sentido de que los pobres o el bien de todos es en un sentido estructural, justamente, ¿no? Yo iría por ahí y creo que ahí nos dan muchas rutas y muchos caminos para desde el instituto seguir aportando en estos procesos. Y que pues ahí estamos tratando de aportar en varios. Digo, creo que hoy más que nunca, incluso dentro del instituto, siempre digo que no sabemos a veces qué hacen los demás compañías del instituto, porque son tantas cosas que se están generando en tantas disputas que se ponen sobre la mesa. Y bueno, Diego, ¿tú con qué cierras? Primero, creo que estoy de acuerdo con Aldo. Y quizás deberíamos cambiar un poco la lente, ¿no? Ver un poco esos cambios que a veces no son del todo enunciables, o su riqueza no la podemos enunciar de todo, y que tiene que ver con estos nuevos esquemas de socialidad, ¿no? O sea, la comunidad, rescatar incluso experiencias previas, ¿no? Que han subsistido a los procesos de colonización, que sí rompen, ¿no? Con el esquema fascista, ¿no? O sea, que son inmunes a la fascistificación. Creo que es lo que debemos estar impulsando, y pues bueno, aprender justo de lo que se ha estado llevando a cabo en otras latitudes, en América Latina, en el mundo, revisar también un poco el pasado para entender las limitaciones de nuestro presente, y pues empezar a generar una agenda que tome en serio el peligro de las derechas y la importancia que tiene cambiar la manera en la que incluso suscribimos desde las mismas izquierdas los proyectos alternativos, ¿no? Creo que por ahí. Como Aldo sabía con qué ibas a cerrar, se trajo su playera antifascista. Listo para el cierre. Espero que hayan tomado aquí la bonita playera de Aldo. Pues compañeros, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, sigan en las redes, tanto del compañero Aldo Guevara, Diego López, también obviamente en la red del Instituto Nacional de Formación Política, en donde estamos sacando todas las convocatorias, desde Buen Gobierno, el tema del Programa Integral de Género, la Red Nacional de Círculos de Estudio, y pues también les invitamos a que nos sigan en la Coordinación de Formación Internacional, en donde les invitamos, ya estamos sobre todo a quienes nos lleguen a ver del exterior, que se suscriban ya pues a todas las redes, que les den like, que nos sigan, y que se inscriban a estos núcleos reflexivos que vamos a llevar a cabo. Arrancan el 1 de febrero, va a seguir la convocatoria abierta. La idea
es que todo aquel mexicano, mexicana, simpatizante, militante de la Cuarta Transformación, se meta a estos círculos reflexivos y de ahí generen su propia agenda formativa bajo sus tiempos, sus dinámicas. Tenemos también todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, la Sabatina Migrante, donde hacemos un resumen de lo que se ha mencionado en la mañanera en torno a la relación México-Estados Unidos y también lo que tiene que ver con mexicanos y mexicanas en el exterior. Todos los lunes a las 6 de la tarde también reflexiones de sur a norte, un programa de coyuntura, de análisis de coyuntura, con compañeros y compañeras de todo el mundo explicándonos generalmente desde sus países qué es lo que está ocurriendo. Así que bueno, síganos, ahí estamos tratando también de informar en el caso de qué es ICE, CBP para los mexicanos, mexicanas en Estados Unidos. Tenemos talleres también sobre esto que pues parece ser lo que va a ocurrir durante 4 años con Donald Trump ante los riesgos, pues organicémonos para transformar la realidad inmediata dentro, fuera de México. Así que bueno, les invitamos a hacer militancia activa, a ser sujetos protagónicos transformadores en donde quiera que estén. Soy Alina Duarte, les agradezco a la compañera Diana, compañero Edgar que está en los controles y nos vemos todos los jueves, no se pierdan este programa a las 9 de la noche aquí en el Instituto de Formación Política. Nos vemos.